Bienvenidos a En Positivo, un podcast de GESIDA para hablar del VIH sin silencios, sin estigma y con más información que nunca. Ciencia, historias y preguntas que merecen ser escuchadas. Adelante, doctor. Hola a todos, soy María Jesús Pérez Elías, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal y pues me han encargado esta nueva edición de podcast. Que en este caso vamos a hablar de las novedades en tratamiento antirretroviral y de PrEP que se han producido en el Congreso de Río de Janeiro AIDS 2026. Vamos a hablar de los antirretrovirales que ya tenemos para usar en la clínica, de los antirretrovirales que están en investigación y algunos datos sobre la PrEP. Sobre los antirretrovirales en uso son dolutegravir 3TC, el famoso Dovato, Bictegravir FTC y TAF, que estamos hablando del Bictegravir, y Cabotegravir Rilpivirina Vocabria recambis, para que los oigáis por su nombre. El primer estudio nos compara dolutegravir 3TC frente a Bictegravir FTC y TAF. En pacientes que nunca habían recibido tratamiento no se había hecho ningún estudio. Y lo que se ha visto es que la terapia doble es no inferior a la terapia triple, sin ningún otro dato de preocupación con respecto a la tolerancia o a la eficacia. Así que dos fármacos de los que tenemos en uso con alta eficacia y comparables o similares entre sí. El segundo estudio compara el cabotegravir ripivirina intramuscular en pacientes que ya están tratados frente a Bictegravir FTC y TAF en una gran cohorte americana, casi 7.000 pacientes. Y de nuevo aquí no diferencias significativas entre el cabotegravir ripivirina y el Bictegravir FTC y TAF. Ahora pasamos a dos estudios en niños, que son una población muy, muy importante. Bueno, niños y adolescentes. El primero, Bictegravir FTC y TAF, fijaros ya 5 años de seguimiento en una cohorte pediátrica, y lo que vemos es que prácticamente en este grupo de pacientes, que unos tienen 50 menos de 25 kilos, 25-35 o más de 35, 100% de eficacia y ninguna repercusión en el crecimiento. El segundo estudio es un estudio realizado en África subsahariana, LATA, a 96 semanas, 2 años. Y aquí, fijaros, son también pacientes que están indetectables, que están ya en tratamiento y o se quedan con su tratamiento normal, el que se usa en África, dolutegravir, FTC y 3TC y tenofovir, frente a cabotegravir ripivirina intramuscular cada 8 semanas. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues fijaros, superioridad en el grupo que reciben cabotegravir ripivirina. Probablemente esto es porque en esta población de paciente adolescente, donde hay muy mala adherencia, gracias a las inyecciones se consigue una adherencia excelente. Fármacos en investigación: islatravir, lenacapavir, ulonivirina, TAB y TAB. Estos dos últimos son anticuerpos monoclonales. Lo primero, la doravirina islatravir en una sola pastilla, que ya está comercializado pero no disponible en nuestro país, y un dato tranquilizador: aunque el paciente tenga resistencias archivadas, va a poder usar este fármaco. Segundo estudio, este es un estudio que se va presentando, aquí se presentan los datos ya a 104 semanas, a 2 años, en el que se usa el lenacapavir subcutáneo, TAB y ZAB. Estos dos últimos intravenosos cada 6 meses. Y aquí, cuando ya las dos ramas realmente están ya tomando el tratamiento en investigación, pues más del 90% de pacientes con carga viral indetectable. Es decir, unos resultados excelentes. Hay que recordar, todos los pacientes tenían que ser sensibles a los 2 PINAPs, que eso es lo que, digamos, limita el uso muy amplio de este nuevo fármaco. Probablemente esto y probablemente también el coste final que va a tener este tratamiento.
Y luego ya pasamos a combinaciones orales. La primera, islatravir con ulonidirina. Entonces, bueno, pues esto es una combinación que se toma solo una vez a la semana y aquí se va a comparar frente a Bictegravir, FTC y TAF. ¿Vale? 24 semanas, más del 95% de eficacia en ambas ramas. Ningún fracaso virológico, no desarrollo de resistencias. Y luego tenemos el islatravir con lenacapavir también una vez a la semana. También en este caso tenemos 2 estudios, el ISLEN 2 comparado frente a la terapia que el paciente estuviera tomando y el ISLEN 1 frente a Bictegravir, FTC y TAF. Casi entre los 2 estudios estamos hablando de 1.200 pacientes y la eficacia en ambos estudios es superior al 95%. El segundo estudio, el que se compara con Bictegravir, FTC y TAF, es un estudio incluso ciego, es decir, los pacientes no sabían lo que estaban tomando. Este estudio se publica esta semana en el New England. Resultados excelentes con esta nueva combinación de una pastilla semanal. Y por último, para hablar de la PrEP, pues vamos a hablar de un estudio que utiliza cabotegravir long-acting de PrEP en mujeres y que incluso en mujeres que no iban a ponerse la inyección a tiempo, un 44% de las mujeres tuvieron algún tipo de retraso después de más de un año de seguimiento, pero infecciones. Es decir, estamos en unas tasas de eficacia de la PrEP enormes, siempre que estemos hablando de PrEP en long-acting, ¿vale? Cabotegravir. Y luego están los 2 estudios que yo creo que son muy conocidos a nivel de todo el mundo, que son los estudios del lenacapavir cada 6 meses subcutáneo para prevención. 2 estudios, el PURPOSE 1 y el PURPOSE 2, uno en varones, otro en mujeres cisgénero, y en ambos casos estamos hablando de una tasa de infecciones bajísima. Aquí se presentaban los estudios a 52 semanas, prácticamente en mujeres 0 infecciones, en hombres una nueva infección, con unas tasas de incidencia bajísimas. Quiero concluir que hemos tenido unos excelentes resultados con los tratamientos antirretrovirales en uso, con los nuevos tratamientos y con la PrEP. ¿Qué nos queda? Nos queda la implementación y la financiación, porque tenemos excelentes resultados, pero no sabemos cuándo van a poder estar disponibles y si los gobiernos en general los van a poder asumir. Y ya por último, despedirme queriendo agradecer a GESIDA y a la Fundación, a FSG, digamos, esta iniciativa que hace que podamos acercar estos datos en un tiempo muy corto a todo el mundo. Gracias por acompañarnos en Positivo. Seguimos hablando del VIH, sin silencios y con más información que nunca. Nos escuchamos en el próximo episodio.